Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ver el día de hoy el tema, el fruto de la carne, pero el subtema pleitos. Uno de los frutos de la carne son los pleitos. Recuerden que estamos viendo una serie de estudios acerca de Gálatas 5, donde nos habla del fruto de la carne. Tenemos que la palabra de Dios en Gálatas nos habla acerca de los pleitos. Dice que uno de los frutos de la carne es el pleito. Y nosotros tenemos que la palabra pleito viene del griego eris, que significa contienda, pleitos, contenciones o luchas. Eris significa, repito, contiendas, pleitos, contenciones y luchas, ¿sí? Literalmente, pleito significa una riña y una disposición a querer pelear. Eso es pleito, ¿sí? Cuando ustedes o todos de alguna manera hemos tenido una experiencia de que a veces nos encontramos con personas que quieren pelear, es decir, tiene un espíritu contencioso, tiene la voluntad, quiere pelear. A eso se refiere el pleito, o que tiene gusto por pelearse. Eso es pleito, ya sea que tiene la disposición de pelear o le gusta pelear, buscar pleito, ¿sí? Vamos a ver que el libro de Gálatas fue dirigido a los judíos y a los gentiles que se convirtieron al cristianismo después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y se les predicó a los Gálatas, es decir, a una provincia llamada Galacia, ¿sí? Esta provincia pertenecía a Roma. Acuérdense que dominaba en ese contexto histórico el Imperio Romano, ¿sí? Y hoy es la parte central de lo que conocemos como Turquía, ¿sí? En esa área de Turquía se encontraba una pequeña provincia romana llamada Galacia. Por eso se les llamó los Gálatas, ¿sí? Aquí tenemos un mapa. Este mapa podemos nosotros identificar lo que es Galacia, y ustedes ven aquí parte de lo que es Palestina, de este lado Siria, Mesopotamia, y este lado es lo que es el mar Mediterráneo. Aquí está la botita de Roma y aquí tenemos lo que es Grecia, ¿sí? Y entonces esta partecita se le conoció en el tiempo de Jesucristo como Galacia. Y todo lo que ustedes ven iluminado de rosa forma parte del Imperio Romano de aquel entonces, ¿sí? Muy bien. El problema que había en Galacia es que ellos usaban la libertad para satisfacer su carne y no caminaban en el espíritu. En otras palabras, cuando una persona no camina conforme a la palabra de Dios, no obedece a Dios y no da testimonio de ello, entonces se dice que está caminando en su carne, ¿sí? O que es carnal, después de que ha conocido de Jesucristo. Sí, una persona que no ha conocido de Jesucristo, bueno, su forma de actuar nunca va a ser espiritual, nunca va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, pero una persona que ha conocido de Jesucristo sí sabe y entiende que es hablar en términos espirituales. Cuando esta persona no hace caso de obedecer a la palabra de Dios, es decir, andar en el espíritu o de acuerdo a la voluntad de Dios, se dice que anda en su carne o que es carnal, ¿sí? Esto es lo que pasaba en Galacia. Dice que usaban la libertad para satisfacer su carne y no caminaban, ¿qué? Espiritualmente. Por esta razón de que ellos caminaban en su carne y no en el espíritu, en Gálatas 5:13 dice la escritura, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, nosotros somos libres del pecado, pero eso no quiere decir que podemos o tenemos que estar pecando constantemente, no, sino que no debemos de usar esa libertad
que Dios nos ha hecho libres del pecado para volver a caer en lo mismo, ¿sí? Uno de los frutos de la carne en Gálatas era precisamente la contienda, conocida también como pleito. Ese gusto por querer buscar pleito, ese gusto por querer pelear, ese gusto por sentirse satisfecho por haber peleado o provocado un problema. Esos son los pleitos o las contiendas, ¿sí? En Gálatas 5:5, la escritura dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Fíjense lo que dice la escritura. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Entonces, quiere decir que el problema en Galacia era grave, porque dice, os mordéis y os coméis. Entonces, conocían que era andar en el espíritu, pero no querían andar en el espíritu. Constantemente se mordían y se comían como animales, como ustedes están viendo en la ilustración, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la causa de toda contienda? Bueno, pues una de las causas de toda contienda es precisamente el odio. El odio. En Proverbios 10:12 dice, en la versión Dios habla hoy, el odio provoca peleas, es decir, contiendas, pero el amor perdona todas las faltas. Entonces, ¿el odio qué provoca? Peleas. Cuando hay una persona que odia a otra o que no la quiere, le busca pleito, le busca ver la manera de cómo estarlo dañando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nace de su interior el odio a esa persona y entonces no está satisfecho si no puede vertir ese odio a través de un pleito o de una pelea. Por eso dice Proverbios 10:12 que el odio provoca ¿qué? Peleas, ¿sí? Otra de las causas por las cuales puede haber pleitos es por ser impulsivo y violento, por actuar y después pensar, ¿sí? Es decir, ser una persona impulsiva es ser una persona violenta. El que me la hace, me la paga. Y me la va a pagar con todas y voy a buscar el momento exacto y preciso para que me pague todas las que me debe. Ser impulsivo y violento, o sea, le quiero hacer daño y voy a provocarle daño. En Proverbios 29:22 dice, el que es violento e impulsivo provoca ¿qué? Peleas y comete muchos errores. Miren, el día de hoy estaba observando un video donde se ven dos personas que están peleando. Se ve que llega la policía y los trata de separar y uno de los policías agarra a uno de los que peleaba, lo tira al suelo y lo está dominando para amagarlo, o sea, para controlarlo, ¿sí? Y el otro que estaba peleando se sube a un auto, lo arranca, se echa en reversa para atropellar o para espantar quizás al policía, se echa en reversa y mata al que estaba peleando, le pasa el auto encima, el policía alcanza a brincar hacia la banqueta, pero el que estaba en el suelo ya no se pudo mover, se ve cómo le pasa el auto encima y cómo lo voltea. Entonces ahí le provocó una muerte instantánea, por ser ¿qué? Impulsivo y violento. Una persona violenta no mide las consecuencias de sus actos y causa un daño que puede ser irreversible. En algunos casos puede resarcir el daño, pero en otros casos ya no puede, como en este caso que les comento, este testimonio le quitó la vida, ¿sí? Porque lo mata, literalmente eso sucede en fracciones de segundos, ¿sí? Y comete muchos errores.
mató a la persona con la que estaba peleando, el policía que lo estaba controlando, saltó a tiempo, se movió, pero si no también, por lo menos lo hubiera dejado mal herido, lo hubiera mandado al hospital por el golpe o lo hubiera matado también. Y hubiera sido culpable de doble homicidio, pero sin embargo nada más mató a uno, ¿sí? Y se ve como el otro policía está al fondo en la banqueta que saltó y saltó pues, al saltar estaba temblando de la impresión de que en una fracción de segundo ya no hubiera estado. ¿Por qué? Por ser impulsivo y violento. Una persona impulsiva y violenta que provoca peleas y en el peor de los casos puede provocar la muerte de su enemigo o la muerte de terceras personas que intervengan, ¿sí? Tenemos que una de las causas por las cuales también se originan pleitos, y ya es muy sabido y muy conocido que ustedes escuchan de una fiesta en un lugar y que todo al final terminó en tragedia, en pleito, porque empezaron a beber, a emborracharse, ya no se controlaron sus impulsos y empezó la pelea. Lo que ustedes están viendo es una pelea, ¿verdad? Una pelea real entre dos personas que están ebrias. En Proverbios 23, 29 y 30 la escritura dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. ¿Qué dice la escritura? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Entonces, una persona que es bebedora, por lo regular, siempre va a provocar pleitos. Porque recuerden que el vino altera el sistema nervioso y cuando tenemos alterado nuestro sistema nervioso, entonces no lo podemos controlar y caemos en pleitos, ¿sí? Entonces, por eso aquí la escritura dice, ¿para quién son los lamentos? ¿Para quién el pesar? ¿Para quién los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién los ojos morados? Pues para aquel que es, ¿qué? Bebedor, ¿sí? Aquel que no suelta la botella de vino, que siempre quiere estar tomando, ¿sí? Otro de los motivos de los pleitos es la arrogancia y el orgullo. Fíjense lo que dice la escritura en Proverbios 28, 25. El hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prospera. El hombre que es arrogante, que va a provocar rencillas o pleitos, que es un sinónimo, ¿sí? Mas el que obedece a Dios, el que confía en Dios, va a prosperar. Pero el hombre que es arrogante, que es orgulloso, ¿sí? Que no reconoce sus errores, es el que va a provocar siempre pleitos por su arrogancia, por su orgullo de nunca reconocer sus errores. Eso lo va a llevar a ocasionar pleitos una y otra vez. Y en los mejores casos, pues no va a pasar del pleito, ya se terminó y a lo mejor hubo un ojo morado o una desgreñada, no sé. Pero en el peor de los casos, esa arrogancia y ese orgullo lo puede llevar a la muerte. Se puede encontrar con una persona igualmente de arrogante y orgulloso y puede también quitarle la vida. ¿Por qué? Porque la otra persona tampoco va a reconocer el error, ¿sí? Y ese es uno de los motivos que dice Proverbios en 28, 25, que es que se provoca pleitos. Otro de los problemas que generan pleitos dentro de las iglesias son las falsas enseñanzas o las enseñanzas que están equivocadas. Miren un ejemplo de la escritura. En 1 de Timoteo 6, del 3 al 5, dice la escritura, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Entonces dice, si una persona enseña otra cosa y no de acuerdo a la sana doctrina, hay que apartarse, porque se está apartando de la piedad, de lo que realmente enseña el amor de Dios. No entiende quién es Dios, no sabe quién es Dios, ¿sí? Dice, y lo dice de manera fuerte, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Le gusta provocar pleitos con las palabras, le gusta retar a las personas, les gusta tenderle una trampa para hacerlas caer, ¿sí? Por eso, delira de cuestiones y contiendas de palabras, porque trata de cuestionar lo que no entiende y no ha estudiado y no sabe, ¿sí? Dice, de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, o sea, maldiciones, malas sospechas, disputas necias de hombres, ¿qué? Corruptos, que no tienen el entendimiento y que no comprenden la verdad, ¿sí? Y que toman la piedad, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios para ganancias deshonestas. Por eso la Escritura dice, de tales, apártate, porque entran en las congregaciones y provocan muchos pleitos y contiendas, porque lo único que buscan son ganancias económicas, ¿sí? Ahora, propiamente el caso de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2 y 3, en la carta que se les escribió a ellos, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncida guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahora vuelvo al caso específico de los Gálatas. ¿Por qué les decía el apóstol Pablo que andaban en su carne al provocar pleito? Bueno, porque dentro de la iglesia de Galacia, los Gálatas se consideraban personas gentiles que no conocían nada del Antiguo Testamento y estaban aprendiendo acerca de Jesucristo, ¿sí? Y estaban judíos que conocían el Antiguo Testamento y habían creído a Jesucristo. Entonces se originó un pleito por causa de la circuncisión, ¿sí? Porque unos dicen, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, es decir, había judíos que conocían acerca del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se daba la ordenanza que aquel que quería pertenecer al pueblo de Dios y era una persona extranjera, tenía que circuncidarse, es decir, quitar el prepucio de su pene, ¿sí? Esa era la circuncisión. Si lo hacía, entonces pertenecía al pueblo de Dios, si no, no pertenecía. Entonces, esa era la razón o era una señal también de obediencia. Pero aquí Pablo explica las intenciones de estos judíos que estaban lejos de que se obedeciera la palabra de Dios, sino que ellos lo que querían es no padecer persecución. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese contexto la iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí? El Imperio Romano inició una persecución en contra de la iglesia, ¿sí? Y aquellos que creían en Jesucristo fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron echados a los leones, etcétera, etcétera. Entonces, para que no hubiera problemas de este tipo, entonces decían estos judíos, circuncídate, porque si te ve otro judío, al verte que estás circuncidado, no te va a reportar que eres cristiano, ¿sí? Entonces, solamente para que no padezcas
padecieran persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces ellos querían que se circuncidaran por esta razón, ¿sí? Pero no por la razón original de pertenecer a un pueblo, porque eso era en la ley de Moisés, ¿sí? Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y aquí por eso lo está diciendo Pablo, ni ellos que están realmente circuncidados se han atrevido y han podido guardar los 613 mandamientos que están plasmados en el Antiguo Testamento. Pero se jactan, quieren que tú te circuncides, ¿sí? Pero si ni ellos han podido ser obedientes totalmente. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿sí? Y este era uno de los temas de pleitos y contiendas que había con los Gálatas, porque el motivo no era para pertenecer al pueblo, el motivo era para gloriarse y para decir, mira, yo soy judío, estoy circuncidado, tú también ya crees en Jesucristo, circuncídate, ¿sí? Porque ellos lo estaban imponiendo de esa manera, no en el sentido original, ¿sí? Y eso es lo que les reclama o lo que les hace ver Pablo a los Gálatas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, en resumen, quería que ellos entendieran que la circuncisión no los iba a librar de la persecución, porque si ellos se circuncidaban de todos modos por el solo hecho de que hubieran creído en Jesucristo y que fueran seguidores de él, iban a ser asesinados, iban a ser perseguidos por el imperio romano y también por los mismos judíos que no habían creído en Jesucristo, pues él era un ejemplo claro de esa persecución. El apóstol Pablo, él era circuncidado, ¿sí? Él fue uno de los discípulos de Gamaliel, que era uno de los maestros o rabinos más prominentes de su tiempo. Él, aparte de ser judío, tenía una ciudadanía romana. Sin embargo, eso no le sirvió. De todos modos, lo persiguieron por predicar acerca de Jesucristo, ¿sí? Sino que entendieran que el fruto que tenía que haber en sus vidas, el fruto del Espíritu de Dios, era el que tenían que dar a conocer en sus vidas, el que tenían que vivir en sus vidas, el que tenía que reflejarse en sus vidas de tal manera que los demás lo pudieran ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo quería que entendieran y que se dejaran de pleitos, de ese gusto por pelear, de ese gusto por contender, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que el apóstol Pablo en Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso dice esto la Escritura. Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen, no se crean espirituales cuando en realidad viven en su carne, se muerden, se comen entre ustedes, están discutiendo por cuestiones que ni siquiera entienden, ¿sí? Y que ni siquiera viven. Por eso dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Si tú vives conforme a tu carne, vas a cosechar conforme a tu carne, ¿sí? Nos podemos burlar de papá y mamá, que no saben tal vez lo que andamos haciendo, ¿sí? Nos podemos burlar tal vez de nuestros hermanos o nuestras hermanas. Nos podemos burlar quizás del vecino o de la vecina. Nos podemos burlar quizás del patrón o de mi patrona, de mi maestro o de mi maestra. Me puedo burlar de mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo, ¿sí? Pero todo lo que hemos sembrado, lo vamos a cosechar. Y si sembramos según nuestra carne, vamos a cosechar según nuestra carne.
Si sembramos pleitos, vamos a tener una muy abundante cosecha de pleitos, de contiendas, de iras, de no paz, ¿sí? Porque es lo que estamos, ¿qué? Sembrando. Por eso dice que no nos engañe. Bueno, ahora aplicándolo a este tiempo, también la iglesia no se debe de engañar, ¿sí? Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Lo que sembremos vamos a cosechar. Pero si no sembramos de acuerdo a la carne, no podemos cosechar conforme a la carne. Pero si sembramos conforme al Espíritu, vamos a sembrar, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué vamos a sembrar? Vida eterna. Un día vamos a estar con nuestro Señor y nos va a decir, buen siervo y fiel. Poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Porque estamos viviendo, ¿qué? En el Espíritu. Un día tenemos esa esperanza, ya tenemos vida eterna desde el momento que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que les quiero decir es que si sembramos en el Espíritu desde este momento, aparte de la vida eterna, nos vamos a evitar tantos problemas como no tenemos idea, ¿sí? Porque los pleitos, como el testimonio que les explicaba hace un momento, que observaba este video, eran dos hombres que peleaban, llamaron a la policía, separan a uno de ellos y lo empiezan a amagar. El otro, que quedó libre, se sube al auto y se echa en reversa y pasa por encima del que estaban amagando en el piso. El policía que lo estaba amagando de milagro pudo saltar y salvar su vida. Pero el otro se ve cómo se voltea abajo de las llantas. O sea, lo mató en automático. ¿Sí? Esta persona violenta, impulsiva, que le gusta el pleito, ya es culpable de homicidio. Las leyes de esta tierra lo van a juzgar, pero también Dios lo va a juzgar, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, lo cosechamos tarde o temprano. No hay de otra. Qué bueno que hay jóvenes que están escuchando esto, porque estos jóvenes pueden, ahorita que están jóvenes, y si Dios les prestase mucha larga vida, que se las va a prestar, siembren para vida eterna, jóvenes. Los que ya estamos más grandes, pasando la edad madura, o mucho más grandes, pues nos queda menos tiempo. Y tenemos que sembrar también para vida eterna. Pero fíjate, aquel joven que desde ahorita siembra para vida eterna, se va a evitar tantas calamidades, tantos problemas, tanto sufrimiento como no tiene idea. ¿Por qué? Porque está sembrando en el Espíritu y va a cosechar o cegar vida eterna y va a cosechar paz y bienestar. Y el que es lo contrario, si está sembrando desde joven, imagínense todo lo que va a pasar en su vida adulta, o en su vida ya madura, o en su vida en su vejez. Y los que ya estamos maduros y que hacemos un recuento de lo que hemos sembrado, esta predicación nos invita a reflexionar sobre lo que hemos sembrado y lo que estamos cosechando quizás ahorita. Y es tiempo de cambiar. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Les habló muy duro el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, fíjense, el que se complace en provocar pleitos, aquel que avienta la piedra y esconde la mano, ese es un dicho del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está provocando un pleito. ¿Sí? Aquel que le gusta estar riñendo con alguien constantemente, aunque no lo provoque. Aquel que empieza a discutir o a provocar una disputa.
Está viviendo ¿en qué? En la carne. Y tarde o temprano va a cegar corrupción. ¿Qué es esta corrupción? Destrucción, decadencia, podredumbre. Y no va a tener vida eterna. Va a ser destruido, va a decaer y vive en podredumbre. ¿Por qué? Porque es lo que está sembrando, es lo que va a cosechar. No hay otra cosa que pueda cosechar porque le gusta, se complace en los pleitos, se complace en las riñas, las provoca, ya sea que las provoque y se esconde o las provoca y está allí en medio para hacerla todavía más grande, para atizarle más al fuego. Dice que Dios va a juzgar esto, ¿sí? Y va a cosechar destrucción, decadencia y podredumbre. Y no va a tener, lo más triste es perder o es no llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, ¿sí? Así que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos hoy, lo cosecharemos mañana. En algunos casos, a lo mejor lo que ya sembramos, los estamos cosechando ahorita. Entre los más jóvenes están empezando a sembrar. El día de mañana lo van a cosechar, jóvenes. No lo olviden. Y los adultos, si ahorita todavía estamos cosechando quizás algo que hayamos hecho mal en el pasado, pues es tiempo de pedir perdón a Dios. Y si estamos sembrando para corrupción, es tiempo de dejar de sembrar, porque no lo dudemos, lo vamos a cosechar. ¿Sí? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ha crucificado su deseo y su gusto por querer pelear. ¿En dónde? Juntamente con Cristo, porque ha muerto el viejo hombre, el hombre carnal. ¿Para qué? Para vivir el hombre espiritual conforme al espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Los que somos de Cristo o estamos del lado de nuestra carne, de nuestras pasiones y nuestros deseos? Esa es la pregunta en la tarde del día de hoy. Si estamos del lado de Cristo, pues aleluya, ¿no? Qué bueno. Nos vamos a ver con Él en la eternidad. Pero si estamos sembrando de acuerdo a nuestra carne, pasiones y deseos y decimos y creemos que vivimos en el Espíritu, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar porque estamos en peligro de ser desechados y de cosechar lo que hemos sembrado. Y esa es una cuestión muy triste. No solamente para el no cristiano, sino para el cristiano, porque quizás nunca ha sido cristiano o ha dejado que gane su carne. Entonces, esta es la palabra de hoy para todos nosotros. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir primero que nos perdone por este fruto de la carne y que nos ayude a tener el fruto del Espíritu, que en este caso sería el amor a nuestros semejantes. Amén.